Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a analizar un poco lo que ha sucedido estos últimos 2 meses casi alrededor de la elección de los magistrados a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Un proceso que ha sido tortuoso, un proceso donde algunos incluso han llegado a argumentar que por la extensión del periodo de los actuales magistrados se estaba violando la misma Constitución. Vamos a analizar un poco todo ese contexto político, lo que esto implica y lo que va a suceder de aquí en adelante ya con esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, donde da un plazo dentro del cual tienen que tomar posesión los magistrados recién electos. Para analizar este tema me acompañan en estos primeros segmentos Mario Fuentes de Starac, quien es miembro del CEDECON, Centro de la Defensa de la Constitución y columnista de El Periódico. Bienvenido, Mario. Y nos acompaña también Claudia Samayoa, quien es defensora de derechos humanos. Claudia, bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarme a ambos. Y quiero empezar un poquito contigo, Claudia, para que pongamos un poco en contexto lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, porque hay algunos que argumentan incluso que aunque puede haber cumplido con procedimientos legales todo este proceso, no es legítimo. Y nos vamos a enfocar más con ustedes a la parte de la legitimidad, a la parte de que si esto es algo que es bueno para el país, para las instituciones. Empecemos contigo un poquito analizando este concepto. Mira, el tema de la legitimidad tiene que ver no solamente con la legalidad de los actos, sino que los actos efectivamente cumplan con los requerimientos de justicia, equidad, o sea, cumplan con el espíritu de lo que se está buscando. Y en el caso de este proceso, pero realmente ya lo veníamos viendo desde varios procesos, por eso se creó la ley de comisión de postulación, se estaba evidenciando que el proceso dejaba el proceso de legitimidad. Toda la idea de tener comisiones de postulación en la Constitución de 1985 es crear un comité de expertos, porque son abogados, son magistrados, son personas que presuntamente entienden de derecho y van a poner por sobre sus intereses personales, por el prestigio de la academia, por el prestigio de su puesto, el interés nacional por tener buenos jueces y magistrados. En su lugar, lo que hemos visto es que los espacios de decisión, como la elección de colegio de abogados, incluso la creación de facultades de derecho con el objeto de poder participar y tener incidencia en esta toma de decisiones, la politización de estos espacios ha ido llevando los procesos de postulación a una dinámica de correlación de fuerzas políticas, dejando por fuera el interés superior de la nación y del bien común, que es tener jueces independientes. Y en razón de ese problema es que este proceso pierde su legitimidad porque se dan todos los vicios que podían darse. Y además una cosa importante, la auditoría ciudadana, que yo diría que desde hace 5 años la ciudadanía en general tiene más claro que estos procesos sí tienen que ver con su día a día y no es un asunto que podemos dejar a las élites. Durante este proceso los medios de comunicación jugaron un rol importante señalando lo que miraban. Nosotros pusimos amparos ante la consumación de los vicios con el objeto que se remediara, no con el objeto de llegar a esta situación. Hay todavía una serie de apelaciones pendientes, no solo por parte de nosotros, sino por parte de otros abogados y espacios que estaban planteando, paren, o sea, no puede ser que yo me acuerdo con aquel, yo soy aquí elector y allá postulante, y generar un conflicto de intereses de esa naturaleza. Tenemos que detener este proceso y empezarlo bien. El hecho de que se documentara, el hecho que se documentaran las reuniones de cabildeo. Todo esto ha ido generando, yo diría, no la percepción como la percepción de algo falso, sino la percepción en el sentido de que ya no pueden venir y darnos a tol con el dedo y decirnos, no tenga pena, se cumplieron con todos los requisitos, probablemente sí, pero se incumplieron con todos los principios. Ahora, vamos un poco a esto, Mario, en el concepto de legitimidad. Parte del objetivo, como decía Claudia, en los constituyentes del 85 fue separar a los actores netamente políticos de estos otros actores, que eran gremiales, que eran académicos, que eran profesionales, para que fueran en esos otros foros, en esos otros espacios, y se despolitizara el nombramiento de ciertos puestos. En la práctica, Mario, lo que sucedió es que se politizaron las instituciones a donde se lanzó la chibolita en este caso. ¿No era eso lo que esperaban los constituyentes en su momento? Sin duda. Yo creo que
este proceso de politización ha sido, digamos, paulatino, hasta este último proceso de politización, digamos, este último proceso de postulación, es que verdaderamente se evidencia ya como el grueso de la politización. Sin embargo, ya se había venido notando, de hecho, la emisión de la ley de comisiones de postulación es precisamente eso, para evitar precisamente que... o disminuir, por lo menos. O disminuir, digamos, disuadir, ¿verdad? Esa politización. Entonces, pero ha sido, digamos, esto ha venido increciendo en aumento, ¿verdad? Y llegamos al nivel actual. Entonces, sí es frustrante, ¿verdad? Porque se envileció totalmente el proceso de postulación. Y tal vez planteemos una cosa en ese esquema, Mario. Más allá de que sea una politización en sí o no, es un juego de intereses lo que se ha convertido esto. De intereses creados, ¿verdad? Entonces empiezan a participar una serie digamos, de grupos que tienen intereses bien claros en el manejo de la justicia, en negociaciones de impunidad, que es mucho más grave que una simple politización. ¿Verdad? Entonces llegamos a niveles que yo creo que la Corte de Constitucionalidad, si bien ya era para la Corte de Constitucionalidad difícil bajarse todo el proceso ya con un resultado, la Corte de Constitucionalidad se equivoca en una cosa que sí es fundamental, en ir, digamos, si se presentaron acciones, porque en la primera etapa hubo una irregularidad, una anomalía, la Corte no debió haber ido dejando eso, ¿verdad? Que transcurriera hasta el final y que se resolviera todo al final, sino que debió de haber ido subsanando. En sus diferentes etapas. En sus diferentes etapas. Entonces no hubiéramos tenido que llegar a la situación de una impugnación de todo el proceso, incluso el proceso ya de elección por parte del Congreso de la República. Creo que ese es, digamos, la gran moraleja de esto, ¿verdad? Que no se pueden dejar las cosas al tiempo, ¿verdad? Que no se le puede dar largas al asunto porque las largas se vuelven culebras, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, ahora ya, frente al todo, ¿verdad? Para la Corte de Constitucionalidad era muy difícil. Echar para atrás. Tenemos que reconocerlo. Y era muy difícil. Y bueno, lo que pasó, pasó. Y tenemos que ver para adelante, no tenemos que seguir, digamos, rascándonos sobre lo mismo. Hay que tener una visión hacia adelante. Ahora, Claudia, escuchando lo que plantea Marvin y un poco lo que tú venías planteando, el tema de la institucionalidad es la que está completamente destruida en aspectos como estos, porque entonces ya el modelo de cómo un magistrado llega a su cargo, de cómo un juez llega a su cargo, también esto te empieza a pasar hacia atrás, se ve completamente troceado, para usar una palabra poco técnica, pero es lo que termina pasando, donde el modelo de quienes llegan es en función de quién los logró como promover, ubicar, apadrinar y a quien le deben algo el día de mañana. A veces es económico, a veces no es económico, a veces simplemente es el derecho de picaporte, que se le dice mucho para que escuche un caso en particular. Y eso es lo que representa el daño que tú decías para esa persona X, un pequeño, mediano empresario que ve todo su patrimonio y todos sus problemas hipotecados en un sistema de estos. Y también le pasa a la ciudadana y al ciudadano común, o sea, claro, todos los que nos enfrentamos al sistema, trabajo civil, familiar, o sea, porque nos afecta en todo el ambiente y no digamos cuando estás en un proceso penal, ya sea como acusado o como acusador, pues ya se vuelve un complicado. Mira, yo creo que sí, obviamente ver para atrás significa terminar de entender esto y creo que este es un momento en donde todavía debemos de repudiar y señalar. El problema es que ver para adelante no significa, o sea, tenemos que entender que lo que está copado, lo que se arruinó, lo que se pervirtió, no se corrige de la noche a la mañana. Ya lo habíamos dicho hace 5 años, precisamente con la ley de volver a reformar la ley de comisiones de postulación, la discusión que tuvimos hace 3 sobre la necesidad de la reforma constitucional. Sin embargo, no actuamos como sociedad. Hoy hay otra convocatoria para hablar del tema de la reforma, pero no nos resuelve un problema de crisis institucional y de legitimidad
de un órgano que es esencial. Y a eso le sumas una crisis en el Congreso, en donde, por ejemplo, hoy el líder pide la destitución del tribunal, en donde uno no mira ni pies ni cabezas conociendo el Tribunal Supremo Electoral, donde tú miras una crisis del Ejecutivo por 1001 razones. Lo que preocupa es que no hay una salida al conflicto, el conflicto de todo tipo, o sea, se judicializa todo y el sistema está copado. Ahora, Mario, esto es un tema ideológico. O sea, ¿hay posiciones ideológicas detrás de estas estructuras o son intereses particulares? Claro que hay elementos ideológicos y lamentablemente el ruido ideológico a veces no deja ver la cuestión eminentemente técnica y la cuestión esta que tú señalas de los, digamos, de otro tipo de intereses que hay alrededor dentro de todo del esto. proceso. Entonces, pero lo más grave, Quique, es que nos quejamos de violencia, nos quejamos de inseguridad, ¿verdad? Que es pavoroso en ese país. Pero no estamos viendo la importancia que tiene la resolución pacífica de los conflictos. Para eso están los tribunales. Entonces, si nosotros no garantizamos independencia judicial e imparcialidad en la toma de decisiones, en los fallos de los tribunales, eso verdaderamente es el acabose, porque la columna vertebral del Estado de Derecho es el sistema de justicia. Si no tenemos un sistema de justicia que verdaderamente responda a esa necesidad de solucionar de los conflictos y las disputas, y que las disputas no se vuelvan, una disputa, por ejemplo, de un robo de una gallina no se vuelva en un asesinato, porque eso pasa cuando no hay una solución del conflicto. Entonces, si eso no ocurre, vamos a tener una espiral de violencia verdaderamente tremenda en este país. Entonces, ahorita hay que estar encima, digamos, de las cortes, hay que estar encima de los jueces, precisamente para ir denunciando anomalías o irregularidades que se vayan produciendo. Esa es la labor que tiene ahorita la sociedad civil, la labor que tienen los medios de comunicación, ¿verdad? Porque, digamos, hay cuestionamientos, claro, indudablemente, que ojalá todo el mundo se hubiera equivocado, digamos, en la selección de los juzgadores, ¿verdad? Pero bueno. Pero yo señalaría que otro grupo que tiene una labor muy importante que hacer son los mismos abogados. Porque la mayor parte de abogados ve esto pasar y, como yo digo, ven la comisión de prevaricato, de tráfico de influencias en los procesos que están atendiendo y el sistema mismo les inhibe. Y este es un momento que si queremos rescatar el Estado democrático de derecho de una manera no violenta, pacífica, tenemos todos que jugar nuestro rol y parar el tráfico de influencias. Vamos a ir al corte. Para regresar quiero que analicemos un poco de esta situación. Yo lo que he planteado mucho en varios foros, en varios espacios, es que aquí hay un como crujir de dientes y de huesos en este momento, porque hay una transición de fuentes de poder. Quienes antes tenían más poder para tomar ciertas decisiones sobre a qué juzgadores nombrar y demás, hoy tienen menos poder. ¿Por qué? Porque hay otros poderes emergentes, económicos, sociales o diferentes tipos, que lograron encontrar a través de las comisiones de postulación espacios por medio de los cuales meterse en la discusión de nombrar jueces y nombrar magistrados y nombrar fiscal general y nombrar contralor general de cuentas. Y eso también pues le duele hasta en lo más profundo a quienes en un momento dado tenían la sartén por el mango y podían tomar decisiones casi absolutas sobre quiénes llegaban a ese tipo de cargos. Y esa es parte de lo que quiero que analicemos en el siguiente segmento, cómo esa transformación de fuentes de poder también hace que entonces el sistema que estaba actualmente vigente pues les es incómodo a unos, y los que aprendieron a jugar con esas nuevas reglas pues ahora se sienten muy cómodos porque ya se encontraron como el gallito del gallinero, y eso genera temor y hasta diría yo terror a algunos sectores. Estamos aquí al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil
y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Matutino Express estaremos hablando de nuestras tradiciones navideñas. Nos visita el diseñador de eventos Francisco Balzarat para enseñarnos a organizar una posada navideña. La chef Debbie Fadul nos visita para mostrarnos la importancia de rescatar nuestra gastronomía chapina esta Navidad. Y en una nota express vamos a dar un recorrido por todas esas tradiciones navideñas de Guatemala. Y nos visitan de la Escuela Municipal de Danza para presentarnos su show Estampas de Nuestras Tradiciones a beneficio del Instituto Neurológico de Guatemala. Todo esto y mucho más este lunes en el Matutino Express. Lea esta semana en Contrapoder. Así desaparecen los millones en la policía. Hay pagos a una red de empresas que no existen y suman al menos 10 millones de quetzales. ¿Quién gasta más y quién invierte mejor? Un análisis corporativo a los presupuestos nacionales de Centroamérica. Arquitecto de premios. Los diseños de Mauricio Varillas y Estudio Domus ya trascienden las fronteras. Especial Correr el deporte de moda. ¿Por qué corremos? Calendario de carreras, catálogo de accesorios y testimonios de corredores. La cena de Acción de Gracias. Ya están listos los pavos, las recetas, la mesa y los invitados. Bienvenida a la semana del festejo. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Te regalamos una caja de uvas por la compra de una suscripción anual a solo 975 quetzales. Llámanos al 2222-8722 o al 2504-7878. Contrapoder. Celebra contigo esta Navidad. Estamos presentando Este Oeste. Acá en Este Oeste, analizando en estos primeros dos segmentos un poco el aspecto político detrás de estos nombramientos o el aspecto sociopolítico, llamémosle así, y les dejaba esta inquietud. Habían sectores que de alguna forma hasta este momento, y hablemos de esos sectores empresariales, sectores de sociedad civil ya un poco tradicional, que venían ocupando ciertos espacios, que tenían injerencia en ciertas tomas de decisión. Pero conforme se amplían las facultades de derecho, conforme el Colegio de Abogados crece en número y crece en sedes a nivel nacional, Mario, y conforme otros actores empiezan a participar, el monopolio acerca de las fuentes de poder se empieza a resquebrajar. Y hay otros actores que empiezan a participar y empiezan a reclamar el tener un poder de qué decir acerca de este tipo de cargos. ¿No es eso también parte, Mario, de lo que nos está pasando? Que entonces hay sectores que están como adaptándose a ejercer poder y otros a ya no ejercerlo tanto. Ahora, hay una cosa importante, Quique, con respecto a lo que tú señalas. Ahora yo entiendo por qué digamos, grupos de poder o de incidencia se han opuesto frenéticamente a la reforma del sector justicia. Correcto. Porque mantenían algún nivel de control. Claro, pero ahorita, o sea, ya se evidenciaron, ¿verdad? Cada vez que sale un proyecto de reforma del sector justicia, hay un cañoneo en medios de comunicación, descalificando a los que están proponiendo Pero ¿sabes qué es lo peor, Mario? Es porque creen que siguen teniendo control de ese sistema, del cual ya no tienen control. Pero entonces, digamos, ese es lo más terrible, porque ahorita el gran desafío es la reforma. O sea, ahorita se impone la reforma. Ya, pasó lo que pasó. Hay que acatar lo que dice la Corte de Constitucionalidad, porque tenemos que conservar
los resabios del Estado de Derecho que tenemos, ¿verdad? Es peor no tener nada. Ahora, el desafío es la reforma. Y ahorita es donde una sociedad empoderada, ¿verdad? Después de todo lo que pasó, porque hubo una conciencia, se despertaron las conciencias en este tema de la justicia, de la importancia de la justicia. Los medios de comunicación se involucraron como nunca. La sociedad civil participó, los distintos grupos de presión, se permeó a todos los niveles. Ahorita es cuando hay que empujar el proceso de reforma. Claudia, ¿es cierto eso? ¿Está empoderada la sociedad civil? Yo tengo mis dudas, porque sí, claro que nos empoderamos. Y ha sido un proceso acumulativo para los que, como vos, tenemos años y muchas comisiones. Pero el problema es que el desengaño esta vez es muy fuerte. Y estos grupos de poder, y yo discrepo en algo, sí, efectivamente hay algunos grupos que tenían derecho de picaporte, pero también tienen el dinero para pagar que alguien más les mueva el picaporte. Estoy de acuerdo, pero hay un cambiar del sistema. Sí, pero sigue siendo basado en el tráfico de influencias. Sigue siendo basado en cómo incido o influyo. Pero, Claudia, antes no tenían competencia en esa incidencia. Okay, pero hoy la tienen. Hoy el problema es que son los mismos que están en el Congreso. Y es lo que plantea Mario. Mira, ¿cómo vamos a hacer para que esta acumulación de fuerzas que existe, que este consejo, para empezar, el CACIF entero no está en el tema de la reforma, tiene sus dudas. Claro. Y los partidos políticos, perdónenme, pero yo creo que están en otra cosa, entre la payasada en la encerrona del Palacio y el Tribunal Supremo Electoral, está claro que estos partidos está complejo. ¿Y qué es lo que pasa? Toda la reforma del sistema de justicia te pasa por el Congreso. Porque ese es un poco el punto, Mario, porque sectores económicos principalmente, pero también de sociedad civil, han tenido injerencia en cómo logran ubicar diputados, cómo logran colocar magistrados, y hoy eso se hace cada vez más difícil porque hay competencia. Y hay competencia porque hay otros grupos que tienen más recursos, y hay competencia porque hay grupos que tienen más incidencia en la sociedad en general. Y entonces le estamos pidiendo al mismo Congreso de la República que se pegue un tiro en el pie y que limite los poderes que tienen los sectores a quienes representan los diputados para limitar el poder en este tipo de actuar. Podemos confiar en que esa reforma pueda pasar como quisiéramos cuando a quienes les tenemos que pedir que lo cambien son los beneficiarios del modelo actual. Pero fíjate, Quique, que han habido crisis que han generado cambios. Por ejemplo, el 93. El golpe de Estado de Serrano provoca una reforma constitucional. Claro, es una reforma constitucional mínima, pero hay una reforma. Están la crisis, digamos, que provoca la ley de acceso a la información pública. Esa es otra crisis que se produce y que los políticos tienen que ceder ante la presión ciudadana. La ley de comisiones de postulación. Esas leyes nunca hubieran pasado si no hubiera habido una crisis. Entonces, y hay presión social. Y hay presión social. Entonces, en ese momento, la gente está consciente de la importancia del sector justicia, que no la había tomado. Pero no está tan más frustrada, como dice Claudia, que diga a la gran puchica. Pero la frustración, ¿sí? Estamos en televisión, ¿no? Sí, pero es que de verdad. Y a la gente dice, miramos, ya ni esto, o sea, ya ni vale la pena. Pero no hay una renuncia. Eso es lo que no hay, en lo que no hay que caer. Okay. Ahorita es el momento de retomar la reforma con toda la fuerza, con toda la energía, para adelante, porque hay una crisis. Y esta crisis tiene que desembocar en un fortalecimiento institucional del sector justicia. Ahora, Iván Velázquez Gómez, como si sí, convoca a una reforma del sector justicia que ya lo han intentado en su momento la URL, así es, con la Universidad de San Carlos, otros actores han intentado proponer cosas, desde en materias de ley de amparo hasta en materias de reformas constitucionales. Tú mismo participaste en esta comisión que propuso algunas reformas. ¿Está el ambiente adecuado para que este tipo de reformas ahora sí prosperen, como dice Mario? Mira, yo creo, y es parte del planteamiento para la semana entrante, para mí el ambiente está para que aquellos que hemos trabajado por la reforma finalmente nos sentemos y dejemos de lado las preconcepciones y logremos armonizar intereses diversos, necesidades diversas, garantías diversas que tienen que conjugarse en el proceso de reforma. Eso sí creo, porque obviamente nadie en su sano juicio puede pensar que este es un momento para agudizar la crisis. Pero el problema que hay es
¿cómo convertimos esta discusión de naturaleza técnica en algo tan participativo que permita que a nivel de todo el espacio social esto se levante y obligue a los actores del Congreso? Lo pongo en otro caso que ha sido todavía más poderoso, la ley Monsanto. En la llamada ley de obtención de vegetales, independientemente de lo que se piense, tomen en cuenta que ahí hubo una movilización desde la ciudad al campo, atravesando clases. Si nosotros logramos eso, porque eso viene un año electoral, debe de ocurrir. Por eso le apuesto a este tema. O sea, yo coincido contigo, este es el momento, son las elecciones entrantes en donde debemos de tener ese referéndum, pero está como bastante complicado, porque si no asumimos este rol, yo insisto, si siguen habiendo los buenos abogados que denuncian, los jueces que denuncian, o sea, si seguimos en esta dinámica en donde no nos dejamos, vamos a acumular la fuerza necesaria. Si no, va a ser otro bonito ejercicio. Giuliani, cuando estuvo aquí para la nave, hizo un planteamiento que él lo comparó con la policía, pero te aplica para eso. Él decía, no puede haber una policía completamente corrupta si no hay en su entorno una sociedad corrupta. No puede haber un sistema de justicia corrupto si no hay una sociedad, y en este caso, una sociedad de juristas corrupta a su alrededor, Mario, porque depende de que hayan suficientes actores, y la mayoría de los actores en el sistema de justicia son abogados, si no hay suficientes actores que estén de acuerdo a operar bajo un modelo de este tipo, Mario. Y todavía, la vez pasada hablábamos contigo, te sorprendía de que un magistrado podría estar recibiendo dinero por una resolución. Es mucho más común de eso. Hay tasas establecidas por una resolución en primera instancia, en segunda instancia. Hay tasas ya establecidas, cuánto le toca a los magistrados, cuánto le toca al oficial, cuánto le toca... Y es un modelo que involucra a demasiadas personas ya, Mario. Pero Quique, toda la vida lo ha habido. No, o sea, tampoco digamos... Es peor. Sí, claro. Pero eso es peor. Hay más población, hay más tribunales, o sea, hay más intereses creados, ¿verdad? El crimen organizado ha crecido enormidades, pero yo te voy a decir, la gran mayoría de abogados son gente decente. Gente que quiere un sistema de justicia. Yo también creo que la gran mayoría de policías son policías decentes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el sistema castigue a quien se salga de ese sistema. Y ahí es donde estamos trabados. Pero, Mario, vivimos en no hay castigo. No hay castigo. Una sociedad que vive bajo el lema de que mientras no me cachen no hay clavo. Y si te cachan, tenés cómo salir porque tenés el cuate, el conecte adecuado para salirte. Y ese es un mal ya de sociedad. Yo por eso lo planteo un poco más acá. Vivimos en una sociedad o que es partícipe de este modelo o es permisiva de este modelo, Claudia. Porque si no, no podría existir este modelo. Ya estaríamos 200.000, 300.000 personas enfrente del parque o del Congreso exigiendo esos cambios que tú dices. Y no lo ves. ¿No ves ese tipo de convocatoria? Obviamente, porque parte del tema, y eso es lo interesante de la apertura de conciencia que ha habido, es que la mayoría de guatemaltecos están preocupados por cómo comer, cómo subirse al bus y llegar vivo a su casa o a su trabajo. O sea, el día a día es tan angustiante, más con la sequía, genera otro montón de personas que están pensando en de qué van a vivir, aunque tengan bolsas seguras. El tema es que no le podemos pedir a todos lo mismo. Sin embargo, lo que estamos viendo de reacciones en torno a lo que ocurrió es que la gente ya se está dando cuenta que esa imposibilidad de tener comida, esta situación, sí tiene que ver con el tema de jueces. No se van a movilizar así, pero sí pueden articular una respuesta. Entonces, sí, hay una sociedad permisiva, pero hay la sociedad permisiva desde el punto de vista de aquel que dice que si tengo influencias o si lo arreglo a pisto, consigo que no me cobren las manutenciones de familia, porque quiero hacer ver que esto pasa, no solamente es el rico, pero también si tú eres inocente y caes en el sistema, ya sabes que si sos pobre, no saliste. Te jodiste en palabras, como ya que me permites utilizar algunas palabras que mi abuelo diría son correctas pero inapropiadas. Ahora, el individualismo también es tremendo en nuestra sociedad. Es ahí donde viene. El individualismo genera indiferencia y genera conformismo. Y esos son males endémicos de Guatemala. Hay que luchar contra eso. Porque precisamente si uno mantiene esa posición de ande yo caliente, ríase la gente, o sea, mientras a mí no me pase, entonces aquí no está pasando nada, a todos nos está pasando. A todos estamos viviendo una situación
de una descontrolada y si a alguien le violencia pasa y algo, seguridad. Mario, es saber ni quién andaba metido. Así es. O sea, pero si te toca a ti no, es que yo era una persona muy bien, pero me tocó. No, pero si es alguien más, saber ni quién andaba metido. Somos cortoplacistas e individualistas. Entonces, nuestro entorno es demasiado corto. ¿Cómo logramos una transformación social? Contigo lo hemos hablado varias veces. ¿Cómo logramos una transformación social? Porque todo esto otro depende de que la sociedad, la norma social, esté en un nivel y eso obliga a que la norma legal se eleve a ese nivel. Si no, las redes sociales están contribuyendo a ese con cierto sector de la población. A ese espíritu de grupo, ese espíritu de cuerpo, espíritu de lucha. Pero aún ahí enfrentados, Mario, porque aunque en algunos casos coincidimos en que hay que fortalecer el sistema, todavía se pasan más tiempo discutiendo de quién es la culpa, que el sistema esté como esté y no cómo lo vamos a solucionar. Eso no es un problema. Esta es una sociedad de silencio. Parte del individualismo es el silencio. Yo realmente pienso que es sano, aunque se estén discutiendo quién es la culpa, en la medida en que no hagamos ataques personales y que yo creo que se ha ido mejorando esto, no medio mejorando, sí. También soy víctima, pero yo creo que en la medida que no caemos en estos juegos, yo he visto que es muy sano. Esta es una sociedad del silencio, es una sociedad donde tenemos miedo. La ideología es parte de la vida, o sea, todos tenemos ideología, algunos más expresos que los otros. Eso es bueno rebatir y no estar de acuerdo, pero también es bueno aprender a coincidir, a sumar, pues son dos dinámicas distintas. Lo que pasa es que societalmente estamos en un espacio de inicio, nos tomó después de los acuerdos de paz. Finalmente pasamos por una etapa de lo políticamente correcto que es parte del silencio. Realmente no digo lo que pienso, sino digo lo aceptable, porque no quiero molestarte. Pero bueno, ya pasamos esa etapa, ya decimos, y por supuesto se ventilan las cosas, y lo hemos visto en muchos escenarios. Y tenemos que pasar a esa siguiente etapa. Y yo ahí sí, y como soy maestra, el cambio social pasa por padres que se vuelven conscientes, por adultos que nos volvemos conscientes y por un cambio educativo. La norma legal normalmente viene antecedida de una transformación de la norma social. O sea, lo que es aceptable socialmente cambia y eso forza a que haya un cambio en lo que es legalmente aceptable, Mario. Tú estás planteando que está la situación dada para una reforma. La reforma es cuando una sociedad topó o vio un rebalsamiento de lo que había y dice, esto hay que cambiarlo. ¿Sientes realmente que hay un sector, una masa crítica suficiente que esté en esa mentalidad en este momento? Quique, lo ves muy sencillo, lo ves en la opinión. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, con siglo XXI, no, era muy difícil que la gente opinara. Esa cultura del silencio, de pasividad antidialogal. Incluso lo llamaban a uno varios medios porque era el único que se atrevía a opinar. Ahorita, por ejemplo, yo veo una pluralidad de opiniones. Eso significa que ha habido un despertar de libre juego de opiniones. Y entonces eso enriquece totalmente el proceso y hace que se produzcan los cambios. Y llegamos al extremo ahora de que ya hay algunos que normalmente son los defensores de la pluralidad y que hablan a querer mandar a llamar a gente con el que no estoy completamente para nada de acuerdo, como Martín Banús. Y Martín puede haber expresado la opinión que haya sido, y ahora muchos que antes defendían el derecho a poder opinar de cualquier cosa, quieren callarle la boca. Creo que está completamente equivocado Martín, y lo conozco personalmente, pero me parece paradójico que muchos que antes defendían hasta con su vida el derecho a todo el mundo a opinar, ahora quieran callarle la boca. Ahora, ahí está lo interesante. Ahí va a estar interesante, porque está en el tema de la discusión de la discriminación, sí, que es un tipo delictivo que se acuerda en los acuerdos de paz, pero que no necesariamente surge de un total consenso social. De esa cuenta, el tipo delictivo existe, pero no todas y todos están convencidos de que conscientes de que yo puedo decir cualquier cosa, pero la libertad de expresión tiene límites. Y una de ellas es el tema de la discriminación. Pero lo mismo pasa con, miremos tráfico de influencias. Sí. Miremos tráfico de influencias. Tráfico de influencias, ese tipo delictivo surge por el clamor popular de que no puede ser que esto no sea delito. Y entonces se tipifica en la reforma no sé qué de la ley, no sé cuántas que hemos trabajado en el tema de corrupción, y ahora le pasa al sistema que no haya que hacer con un caso de tráfico de influencias, que es normal también. O sea, el sistema tiene que aprender ahora que lo que es normal no puede ser normal. Y el castigo
O lo que es normal no necesariamente es aceptable. No, es que esto es ilegal. Sí. Correcto. Pero esto es ilegal, pues está bien. Entonces tenés a toda la gente planteando Woody Rivera era responsable o no. Perfecto. Entonces ahí ves, y por eso es que la reforma del sistema judicial es más posible, porque es un asunto sentidas por todos y todos. Y va a ser legítima si logramos entender qué es lo que todas y todas le reclaman al sistema, que no tiene el sistema. Y delitos como el de discriminación o el mismo de crimen organizado ha ido tomando muchísimo tiempo que vayamos a entender que pues sí, no puedo venir y comprar en una tienda de contrabando porque al rato también yo soy lavadora de activos. Sí. Gracias, Claudia. ¿Algo, comentario de cierre, Mario? Pues yo todo esto lo veo positivo, ha sido un buen ejercicio. Yo creo que no ha sido una cuestión negativa, sino que más bien es positivo. Estamos en la construcción de un Estado de Derecho y creo que vamos bien. Yo no soy como muchos tremendistas que dicen, no, esto ya está terminado. No, yo creo que vamos paso a paso. Yo que soy abogado, que he estado en la brega, he estado en la lucha, creo que vamos a llegar a un buen puerto finalmente. Gracias, Mario. Gracias, Claudia. Vamos a ir al corte. Regresamos con un análisis legal con Maynor Berganza y con Estuardo Ralón acerca de la resolución en sí de la Corte de Constitucionalidad. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Música, negocios, cine, ecología, literatura, empresas, viajes, gastronomía, arquitectura, diseño. En Diario Digital trabajamos permanentemente para poner en tus manos, gratis, 2 veces al día, lo que a ti te interesa. Diariodigital.gt, una edición temprano en la mañana y otra última hora del día. Mientras tanto, un portal con toda la información que necesitas conocer. Diariodigital.gt, criterio y actualidad en tus manos. Estamos presentando Este Oeste. Estamos en acá en Este Oeste, en este último segmento, analizando la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que da por un hecho que en los próximos días se estará tomando posesión los magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Apelaciones. Para analizar desde el punto de vista legal en este último segmento, me acompañan Maynor Berganza, quien es penalista y catedrático universitario, y Estuardo Ralón, abogado constitucionalista. Ambos nos acompañaron acá cuando se dio en primera instancia la resolución que mandaba que se mantuvieran en su cargo los magistrados actuales. Y eso generó una discusión. Algunos siguen argumentando que era una especie de golpe de Estado técnico, por lo menos al sistema de justicia. ¿Cómo ven las predicciones que hicieron en su momento acá ambos y cómo evalúan la resolución de la Corte de Constitucionalidad? Empiezo contigo, Estuardo. Pues yo creo que inicialmente yo veía venir un análisis de la Corte enfocado sobre el debido proceso. En ese momento que platicábamos, yo comentaba que veía difícil un retroceso del evento, ya sea a comisiones o al Congreso, y creía que el amparo provisional iba a ser revocado. Efectivamente, la Corte de Constitucionalidad el día de ayer notifica jurídicamente qué efectos o qué análisis se puede sacar de ello. Lo primero es que sí hay un reencauce a una dinámica constitucional normal. Es decir, haber retrocedido hubiera generado una prolongación de funciones por un tiempo indefinido. Y esa incertidumbre de prolongación de funciones pues llegará a su fin en los próximos días, y creo que es una resolución que ha tenido, según lo dijo el presidente de la Corte de Constitucionalidad, un amplio debate en los 5 magistrados. Tan es así que en los puntos de vista diversos fue una decisión con 3 votos a favor, 2 votos disidentes en contra, lo cual no demerita en sí la calidad de una sentencia, sino básicamente lo que establece es que hay puntos de vista diferentes, como lo ha habido en esta dinámica, y lo que corresponde es acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, por impopular que pudiera ser para algunos sectores. Es nuestro máximo órgano constitucional y es de respetar y cumplir la orden de la Corte. Maynor. Bueno, mira, yo indudablemente que no estoy llamando a ninguna actitud de rebelión, ¿verdad? Ni de resistencia pacífica, pero
no es necesariamente una resolución unánime. No, de hecho, sabemos que no es unánime. Por cierto, y esa circunstancia que no la podemos obviar nos permite pensar que con éxito podrían llevarse a cabo todavía acciones en el marco del sistema interamericano de los derechos humanos. Mucha gente no se siente conforme porque la búsqueda que todos aspiramos es a que tengamos procesos nuevos que nos permitan mejorar la auditoría social y que los funcionarios se sientan comprometidos a devolver un comportamiento honesto, ecuánime, y aun cuando podría haberse prolongado por algún tiempo y digamos un tanto de inestabilidad, pero haber logrado un nuevo proceso de selección nos hubiera traído cosas buenas. Pero mucha de la discusión ha sido en esta línea. Muchos argumentan que había que discutirlo entre líneas diferentes. Es legal el proceso, es legítimo el proceso y es éticamente correcto el proceso. Algunos argumentan que no es para nada éticamente correcto lo que sucedió en el proceso, otros argumentan que no es para nada legítimo lo que sucedió, pero muchos argumentan que a pesar de que las primeras dos que yo mencioné, hay falencias en ellas, sí es legal porque se cumplieron con procedimientos y pasos descritos en la norma. La Corte lo que debe evaluar es si es ético, si es legítimo o si es legal el procedimiento. Bueno, mira, la Corte de Constitucionalidad, aquí lo hemos hablado y aprovecho para rescatarlo, algo podemos decir, es un órgano que no es necesariamente un órgano que debe resolver con solo la letra muerta de la ley. Lo que sucede es que la Corte de Constitucionalidad, Quique, es un tribunal llamado a mantener el equilibrio de una sociedad en donde inciden una serie de búsquedas, en este caso de justicia, y solo para citarte una búsqueda del propio Aristóteles, cuando estaba buscando razones de justicia, todavía encontró una más allá de la justicia, que es la equidad. Efectivamente, esta resolución puede parecer justa porque se apega a derecho, pero no es equitativa, porque la sociedad de Guatemala todavía siente que hay por ahí una cuenta pendiente. Ahora, Pardo, otra vez, lo que le corresponde a la Corte en este caso es velar porque se cumpla con la Constitución y las leyes y los procesos ahí establecidos, o debe poder hacer más extensiva su función e incluso legislar o dictaminar en función de esa equidad. Yo interpreto que la función de la Corte es que se cumpla la Constitución y de las leyes. Y la resolución de la Corte también hay que verla en su justa dimensión. Hay que ver en su justa dimensión qué se le sometió a conocimiento a la Corte. Porque a la Corte no se le sometió a conocimiento si el sistema de justicia estaba funcionando bien o mal, si el sistema de justicia ha sido transparente en su elección en los periodos anteriores o en este periodo, si deberíamos de optar los ciudadanos a un mejor sistema. Es decir, todos estos comentarios que han acompañado este proceso que se judicializó de la elección de los propios magistrados desde las comisiones de postulación han puesto en la opinión pública comentarios diversos, pero no todos esos comentarios han sido materia del expediente jurídico que conoció la Corte. El expediente jurídico que conoció la Corte, recordemos, no fue solo uno, fueron docenas. En ese caso unificó cuatro, pero durante todo el proceso fueron docenas de amparos que fueron judicializando y fueron revisando el cumplimiento del debido proceso. Y me pareció que al final la Corte de Constitucionalidad, aunque en su momento manifesté que no compartía el precedente de haber prolongado las funciones, desde un punto de vista de prudencia, otorgó el amparo provisional para que se ventilaran los medios de prueba atinentes al expediente. Y derivado de que no encontró elementos de prueba que fueran a confirmar los graves señalamientos por los cuales emitió el amparo provisional, revocó el amparo provisional otorgado. Así que me parece que sin duda alguna queda algo adicional para todos los demás, y es hacia dónde vamos. Claro. Tenemos que hablar del tema de justicia, pero de esta resolución hay que evaluarla en su justa dimensión. Sí. Bueno, pues fíjate que ahora que estás en un bonito ensayo, porque nos vuelves a presentar con opiniones acerca del mismo tema, puedes ver cómo estamos transitando, ¿no? Antes la resolución de la Corte era un golpe técnico, tú lo dijiste hace un momento. Hoy pues ya vemos la aceptación de que fue prudente el otorgamiento
otorgamiento de un amparo provisional para darle Estuardo, en oportunidad. aquella ocasión, a diferencia de muchos que argumentaban el golpe técnico, Estuardo fue prudente en esa ocasión, diciendo, aunque creo que legalmente no era lo adecuado, es prudente por lo que está sucediendo. Y digamos que yo voy a quedar a salvo aquí con él, que él ha sido coherente con su dicho, pero yo te estoy hablando de lo que en el escenario general se da. Lo que vimos fue un señalamiento duro y acre, muy fuerte, de que se trataba de un golpe de Estado técnico. Y hoy, como la Corte ha resuelto finalmente dejar erigido ese proceso electoral, bueno, pues entonces ahora sí toma cabida expresiones como de la prudencia, al haber otorgado el hay una cosa amparo curiosa en esto, porque incluso el mismo sector empresarial no está unido en estos temas. Hay sectores empresariales que estaban en contra del amparo provisional y están a favor de lo que sucede ahora. Y hay otros que están en contra de lo que la Corte resolvió ahora. Bueno, yo te quisiera apuntar mi opinión en esa dirección, Quique, que todavía la resolución sigue reflejando esa división que hay de sectores. Como tú bien lo dices, los 3 magistrados que votaron en favor de la resolución representan unos intereses de esos sectores y los 2 magistrados que votaron en contra representan sectores de la otra opinión. Bueno, uno de ellos representa el Congreso de la República. Bueno, yo por eso te digo, el Congreso, ¿qué es el Congreso de la República per se? Es el sector de los políticos, el más cuestionado de los sectores sociales. Pobrecito don Alejandro tiene que aguantar ese cuestionamiento por añadidura, pero a lo que yo quisiera orientar a tu teleaudiencia aquí, que si tú me lo permites, es que la sociedad guatemalteca está viviendo como la época en la que Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe. Esta es una lucha de glebas, es una lucha de sectores que se confrontan, y lo que tenemos que construir es una república. Y tenemos que caminar para allá. Quienes estamos o quienes responden más a una observancia positiva de la ley y quienes estamos soñando con la democracia. Este muchacho escuchó a Gloria Álvarez. A ver, Estuardo, cuando... Digo yo pues porque por los argumentos, pero el tema aquí, Estuardo, está en que si esta era una resolución de derecho, lo que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tuvieron que haber evaluado es si se cumplieron con los procedimientos, los pasos, los requisitos en general para esto. Hay algunos casos en particular, un juez de paz de Huehuetenango, creo yo, que está nombrado como magistrado, que tendrá que dilucidarse su situación específica, pero no por eso tenía que votarse todo el proceso. Y eso es lo que todavía continuará. Habrá alguna depuración de algunos magistrados que ahora aparentemente son electos, que previo a tomar posición habrá que depurarse algunos procedimientos todavía en contra de algunos de ellos. Es correcto. Por ejemplo, podemos mencionar el caso también del magistrado de la Sala Tercera del ramo civil, que está en una investigación, y pueden haber casos aislados, pero básicamente son casos aislados y muy particulares que no pueden detener la toma de posesión del cumplimiento de los 5 años que tenía el periodo. Y la Corte de Constitucionalidad también jurídicamente fue un poco más allá del debido proceso y esbozó algunos argumentos importantes en torno a la armonía o no armonía de la ley de comisiones de postulación y la ley de la carrera judicial. Creo que estos argumentos jurídicos son muy valiosos de analizar, sobre todo porque tenemos en Guatemala un proceso constitucionalmente semiabierto, y al tener y cuando digo semiabierto es que pueden optar a magistraturas jueces de carrera como abogados que hayan litigado en forma independiente, y por lo tanto tenemos 2 mecanismos de evaluación. No todos confluyen en una carrera judicial. No valorando si es bueno o malo o mejorable el sistema, es el que tenemos, es un sistema dual, y sobre ese sistema dual la Corte de Constitucionalidad hace un análisis muy interesante en su resolución, que creo que también es valioso y rescatable porque no se circunscribió a un tema de debido proceso, de aspectos procedimentales. Hablemos ahora un poquito, pero los procesos internos de la Corte, Maynor, porque se supo durante la semana que en un momento dado estaban probablemente 3-2, justamente como que va al final esto. Lo curioso es que los 2 eran Gloria Porras y Alejandro Maldonado, y los 3 incluían a un Mauro Chacón que después se inhibe del proceso. Al inhibirse Mauro Chacón, se asume que el licenciado Medina, como efectivamente terminó votando para que se retrotrajera todo en un momento dado o en contra de la resolución mayoritaria,
con el voto de Alejandro Maldonado hubieran sido 3 los que estaban de ese lado. Y sin embargo, Alejandro Maldonado en la última instancia cambia de lado en la votación final. Sí. ¿Eso es normal a la hora que se discuten las ponencias y se pueda discutir la posición final de los magistrados? No. Mira, yo veo y comparto la opinión con el licenciado Ralón que la lectura íntegra de esta resolución, de esta sentencia, es muy importante para quienes estamos estudiando, digamos, cómo se logra transformar una sociedad a través de las resoluciones judiciales, porque ¿de qué servirían estas resoluciones judiciales si quedaran solo para este evento? Eso nos tiene que ilustrar para el resto. Entonces estábamos estudiando. En principio, la ley de la carrera judicial ha sido un tanto inobservada, mi querido Quique. O sea, no se cumple allí adentro del organismo judicial. Y luego, los procesos de selección de los abogados que desde afuera aspiran a llegar, pues también están fundados en esa reconocida honorabilidad que es la que puede marcar la trayectoria de un jurista que se dedica al ejercicio libre de la profesión. Pero en materia, en concreto, la pregunta. Yo lo que estimo es que nosotros podemos ver que, por ejemplo, Juan Carlos Medina Salas, Quique, que es un magistrado que no se ve mucho, pero él es un gran estudioso, es un profesor de la Facultad de Derecho de San Carlos, muy querido por sus estudiantes, buscado, es un hombre dedicado al estudio. Confluye en ese modelo con Mauro Chacón. Ambos son personajes de reconocida honorabilidad y que pueden estar haciendo acompañamiento a la discusión de que estas decisiones no deben ser muy invadidas por lo político. Tienen que ser más invadidas por lo ético, que fueron los planteamientos originales que hiciste. Entonces, la lección que da al pueblo. Guatemala necesita más ética en la realización de estos eventos. No ha sido necesariamente así. La posición que se vio jugando don Alejandro Maldonado entre una y otra posición, bueno, responde al origen político de don Alejandro Maldonado. Gracias, Maynor. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Es un proceso que nos tiene que dejar enseñanzas, como decían nuestros 4 invitados que tuvimos el día de hoy. Tenemos que aprender para poder construir una mejor institucionalidad. Así que gracias por habernos acompañado. Nos esperamos a la próxima, acá en Este Oeste. Dios los bendiga.